váyanse preparando, por favor, los hermanos que la van a ministrar aquí en frente. Número 244. Mi vida y por. ¿Estamos listos? Cantemos. Mi vida y por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí, por ti inmolado fui, y tú quedas por mí, mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué tendrás tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué tendrás tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. En mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo aquí, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo aquí, que ofreces tú por mí. Tendremos una lectura antes del sermón por nuestro hermano Zaret. Buenos días, hermanos, hermanas. Good morning, my brothers and sisters. Si pueden conmigo a Mateo capítulo 28, versículo 16 de adelante. You can please open your Bibles to Matthew chapter 28, verse 16 and on. Mateo capítulo 28, versículo 16 y adelante. Matthew chapter 28, verse 16 and on. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Verse 16. Then the 11 disciples went away into Galilee to the mountain which Jesus had appointed to them. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of ages. Amen. I'll darle tiempo al hermano Edifonso. Appreciate the word, brother. Y también allá es donde estuvimos la semana pasada
y miércoles y la semana pasada, solo que envían saludos a todos ustedes. Esta mañana vamos a empezar con el tema que hemos ya iniciado para este mes. Un tema que simplemente se ha intitulado Facetas de nuestro Señor Jesucristo. This morning we're going to continue with our subject matter that we have chosen for this month of August, and it's called The Facets of Our Lord Jesus Christ. Hemos primeramente visto que una de las facetas de nuestro Señor Jesucristo era de predicar. First of all, we have seen that one of the facets of our Lord Jesus Christ was to preach. Usamos Marcos capítulo 1, versículo 38. We use Mark chapter 1 and verse 38 para establecer que Jesucristo vino para predicar la palabra de Dios, in order to establish that Jesus Christ has come to preach the word of God. Pero en esta mañana quiero continuar con otra faceta de nuestro Señor Jesucristo. This morning I would like to continue with another facet of our Lord Jesus Christ. Y esta faceta la encontramos en Mateo capítulo 28 y versículo 20. Note lo que dice. And this facet we find in Matthew chapter 28 and verse 20. And consider what the verse says. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Matthew chapter 28 and verse 20 says, and teaching them all things, that they may know that, and I will be with you until the end of time. Aquí primeramente, hermanos, miramos nosotros que está hablando de la segunda faceta de nuestro Señor Jesucristo, que es de instruir. Es decir, Cristo Jesús vino a este mundo como instructor. As we read verse 20, we notice that this verse is making us aware of the fact that Jesus Christ has come to this world to be an instructor. Yo sé bien que algunos me habrán de preguntar, and I know that some will ask the question, well, what's the difference between preaching and instructing? Algunos habrán de preguntar, ¿qué es la diferencia entre predicar y instruir? Cuando miramos la palabra predicar, miramos que viene la palabra griega, caruso. Y esta palabra simplemente quiere decir uno que viene a proclamar las buenas nuevas. Uno que viene a proclamar el Evangelio. Cuando miramos nosotros, ¿verdad?, esta definición del Nuevo Testamento, miramos que se refiere a una persona que viene a predicar aquellas cosas que son necesarias, que el pecador entienda para que él o ella venga a entender qué es lo que es necesario para volver a tener una reconciliación con Dios. Whenever we look at the Greek word caruso in the New Testament, we notice that the definition that the New Testament gives is concerning a person that preaches the good news, a person that preaches the gospel. Whenever this is established, we notice that it is a person that has the responsibility to be able to relate to the sinner, the person that finds himself or herself in sin, the different things that he or she needs to do in order to be reconciled with God. That is the good news. Estas son las buenas nuevas. Y esto es lo que el apóstol Pablo predicó cuando fue a diferentes regiones que él fue enviado por Dios. And this is what we notice that the apostle Paul did whenever he went to every region that God sent them to preach. Por ejemplo, en la región de Galacia, for example, in the region of Galatia, Hechos capítulo 14, versículo 21, nos dice de la siguiente manera. Y fue y predicó el evangelio. In Acts chapter 14, verse 21, it makes reference to the apostle Paul, and he went and preached the gospel, the good news. Esto pues es predicar. Esto pues es lo que Jesucristo vino a hacer en este mundo. This therefore is the definition of the word preach. And this is what our Lord Jesus Christ came to do. Pero cuando hablamos de la faceta de Jesucristo que vino para instruir, este es otro punto. But whenever we talk about the facet of our Lord Jesus Christ,
that he came to instruct or to be an instructor, it is a totally different matter. La palabra griega no es la misma. The Greek word is not the same. No es la palabra caruso. It's not the Greek word caruso, sino que es la palabra didáscolo. It is the Greek word didáscolo. And this word is defined by the lexicographers as following. Someone that orally teaches another person with the means of increasing the knowledge in him or her to be able to reach the stage of maturity. Cuando miramos esta palabra, didáscolos, conforme a los lexicógrafos, nos da a entender que esta persona es una persona que oralmente enseña, instruye la mente del discípulo con el propósito de incrementar el conocimiento espiritual para que llegue a una madurez. Solo que son diferentes. Therefore, it is different. Y esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está dando a entender aquí concerniente al versículo 20. And this is what Matthew chapter 28 and verse 20 is relating to us. Porque considere lo siguiente. El versículo 20 dice, y les enseñarás. Notice that Matthew chapter 28 and verse 20 is saying, and you shall teach them. Ahora la pregunta lógica es, ¿a quién habrán de enseñar? Pues el versículo 19 dice, por tanto, ir a todas las naciones bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo que esto nos da a entender que se refiere a un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Se nos da a entender que se refiere a un miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, cuando una persona viene a ser bautizado en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, es trasladado al cuerpo que es la iglesia. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Y aún también Colosenses capítulo 1, versículo 13. Lo que se está refiriendo a un discípulo de Jesucristo, se está refiriendo a una persona que ya es miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Consider the following. Whenever you read Matthew chapter 28 and verse 20, notice that the word there says, and you shall teach them. Now, the logical question to this verse, if you're doing an exegesis of the passage, is the following. Who is he making reference to? Who were the apostles supposed to teach? Well, you go back to verse 19, and you will notice there that it's making reference to the following. Go ye into all the nations, baptizing them in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, he is making reference to the people that are going to be obedient to the gospel. And people that are going to be added to the church, according to 1 Corinthians chapter 12 and verse 13. And also Colossians chapter 1 and verse 13. He is making reference to these people that were going to be members of the body of Christ. People that were going to be the disciples of Jesus Christ. The apostles had the responsibility to instruct them, just as Jesus did to them. Don't lose the emphasis. The focus here is that we're talking about Jesus as an instructor. Jesus came to teach a certain group of men in order for them to be able to teach others as well. And that's the point that I'm trying to make. No quiero que vengan a perder el enfoque de lo que estamos tratando de desarrollar, el concepto. En el versículo 20, Jesucristo le está diciendo a sus apóstoles que vayan y les enseñe. Eso convierte a Jesucristo en un instructor que Él ha enseñado a un grupo de hombres y que ahora se le está dando la responsabilidad a esos grupos de hombres para que vayan y enseñen a otros. Este es el concepto. Esto es lo que estamos viendo. Entonces, he ahí las diferencias entre el predicar y entre ser instructor. Therefore, there is the difference of preaching and being an instructor. Ahora, cuando hablamos de Jesucristo como instructor, when we talk about Jesus Christ as being an instructor, one who came to instruct, hay varias cosas que quiero estudiar con usted. Primeramente, quiero yo que usted mire juntamente conmigo la manera en cómo Jesucristo viene a presentarse como instructor de Dios.
First of all, I would like for you to understand in how Jesus Christ presents himself as being the instructor that God has sent. Primeramente, tenemos que considerar la materia que él tuvo a su cargo para enseñar a aquellos quienes él iba a escoger, y ahorita hablamos un poco más de eso, para que ellos también fueran instructores más adelante. First of all, we're going to study the material that was given to Jesus Christ in order for him to teach men to be instructors later on in life. Y primeramente vemos la materia del instructor. Y esto es importante, hermanos, porque Jesucristo, como usted bien sabe, llega en un punto en la vida de este mundo que ya estaba planificado por Dios. ¿Cómo sabemos esto? Pues Gálatas capítulo 4 y versículo 4 nos da a entender que Jesucristo vino, es decir, fue nacido de mujer y nació bajo la ley de Moisés. Esto nos presenta el eterno plan de Dios al traer a Jesucristo a este mundo. Whenever we talk about Jesus Christ and the material, we need to understand that we are talking about God's eternal plan. And in order for us to be able to understand God's eternal plan, we have to go to Galatians chapter 4 and verse 4. Because there we have God's eternal plan. He sent his beloved Son to this world, according to John chapter 3 and verse 16, in order for him to be born of a woman, Matthew chapter 1, in order for him to be born under the law of Moses. And the reason why under the law of Moses, because the law of Moses had to be fulfilled. No one had fulfilled the law of Moses up to this point. And now, when we talk about all of this, you need to understand also that coming out of the silent years, there were a lot of different religious literature that was developed during the silent years. We talked about this a little bit on our Wednesday class. And therefore, you had the Babylonian Talmud, you had the Jerusalem Talmud, you had the pseudographic books, which there are the following. They are the Mitha, they are the Hamar, they are the other books that were written at this time. Now, there were commentaries. The Rabbi Judas Hath-Nafi was the one that wrote all of these books. But there were commentaries. There were literature that didn't really was based on scripture, but based more in what Rabbi so-and-so thought or how he interpreted certain scriptures. But it was not the law of Moses. Now, all of this came about in the silent years. And the reason why all of this came about is because there was no prophet of God at that time. There was no vision. According to Amos chapter 8 and verse 11, there was no prophet of God. Micah was, not Micah. He was the last prophet of God that came to demonstrate the prophecy of God. In Malachi, I was going to say Malachi. I was thinking of the name and talking at the same time. Sometimes you can't do that. Malachi was the last prophet of God. And in Malachi chapter 4 and verse 4 and 5, look at what it says there. The admonishment of this prophet of God, the last prophet of God. He tells the people to be concerned, number one, be concerned of the law of Moses. Be sure and to stick to the commandments, to the precepts of the law of Moses. Second, he told them that they needed to be able to do this until the coming of John the Baptizer. So that was the instruction of God. But there was a lot of literature that had developed. And now the perspective of God, and everything that God had brought to this point had been corrupted. They were confused. And
Jesus Christ and the apostles mentioned this. For example, concerning Jesus Christ, in Matthew chapter 15 and verse 7 and 8, he makes mention of the traditions of men. In Colossians chapter 2 and verse 8, the Apostle Paul makes mentions of the corruption that existed at that particular time. 1 Timothy chapter 4 and verse 7, he makes mention of the fables and the commentaries that were circulating at that time. So there was a lot of things that were hindering the true perspective of God and the absolute truth that needed to be established. So Jesus Christ comes and he brings with him the absolute truth in order to be established in this environment. And we see this in John chapter 1 and verse 17. Perdone que me fui mucho en inglés, hermano, pero tuve que acabar el concepto que tenía en mi mente. Pero miramos nosotros que la materia que Jesucristo viene a demostrar y viene a enseñar es algo muy importante, porque durante los tiempos o los años silencios vino a producir mucha literatura religiosa. Ya hemos hablado de esto en los estudios de los miércoles por las tardes, pero usted entiende que de ahí surgió el Talmud babilónico, el Talmud de Jerusalén, de ahí aparecieron los libros apócrifos, los libros pseudográficos, se menciona el Germa, se menciona el Misa, se menciona otros escritos que el rabino Judas Had-Nazin vino a establecer. Y estos ahora ya se convirtieron en la Biblia, en lo importante para el pueblo judío. Ya no era la ley de Moisés. Y recuerden que Malaquías había dicho en capítulo 4, versículo 4 y 5, que ellos deberían de mantenerse en el estudio de la ley de Moisés hasta que viniese Juan el Bautizador. Solo que todo esto es el ambiente en el cual Jesucristo viene, con una materia que es instruido por el Padre que venga a enseñar. Jesucristo lo declaró en Juan capítulo 7, versículo 15, mi doctrina no es mía, sino es de aquel que me ha enviado. Es decir, el Padre le dio la doctrina la cual él debería de comunicar. Y entonces miramos nosotros que esto es lo que Jesucristo viene a traer, la verdad absoluta, que ya se había perdido. La perspectiva de la verdad absoluta ya se había perdido. Y por lo tanto miramos nosotros que Jesucristo, de acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 17, él vino, dice la ley viene por Moisés, pero yo he traído la verdad y la gracia. Solo que entonces, concerniente a la materia, eso es lo que Jesucristo trae, la verdad absoluta. Y hoy en día, sigue siendo el mismo problema. La Biblia contiene la verdad absoluta. Sin embargo, hombres la han corrompido. Las denominaciones han corrompido la verdad absoluta. Y por lo tanto, es una lucha, porque esto es lo que Satanás ha querido hacer para confundir las mentes de la gente religiosa. Y la mayoría de la gente religiosa no estudia. Y por lo tanto, ¿verdad? El que tenga más labia, el que tenga más habilidad de persuadir, habrá de convencer a la persona que no estudia. Y siempre ha sido así. Por eso es cuando uno no estudia, cuando uno no se preocupa por la palabra del Señor, fácilmente puede ser cambiado en su manera de pensar. Y esto lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 13 en adelante. So this is the environment that Jesus Christ comes to. It is a pathetic, a corrupted environment. And Jesus Christ brings the absolute truth. And the reason why he comes with the absolute truth is in order to be able to establish it once again. And for people to understand that there is God's truth and there is man's truth. Now, you and I understand that this is the trick of Satan. It still happens nowadays. There is the absolute truth, which is the Bible. But then there is the truth that man brings forth. And for those of us that do not study our Bible the way we should study them,
you're going to be easily deceived. That is something that you and I know. Because if we do not have a foundation to stand on, if we do not have all our ducks in order, we're going to be deceived. And therefore, it doesn't take very much when you bring a person that has a very good persuasion ability, that can speak eloquently, then that person is going to persuade us if we are not careful. Because he is going to use trickery, as Ephesians chapter 4 and verse 14 and following says. And therefore we fall to that. But this is the absolute truth. This is what Jesus Christ brought and established in the world. Now, ahora, segundo punto, Jesús como instructor, sabemos la materia que él trajo y que él implementó en la mente de sus discípulos. Pero ¿cómo logró él de distribuir esta verdad? Porque estamos considerando la manera, el método en cómo Jesucristo lo vino a distribuir con la manera y el método de Satanás. Noten el método y la manera que Satanás usó en los años silenciosos para distribuir la falsedad. Entonces, ¿cómo hizo Jesucristo para contrarrestar esto? Para que se pudiese la verdad establecer. Bueno, en primer lugar, miramos nosotros que Jesucristo vino a tratar, no vino a tratar, sino que lo vino a establecer en su vida, de que Él vino a hacer lo que era correcto delante de Dios primeramente. Nosotros tenemos que entender que aunque fue hijo de Jesucristo, aunque Jesucristo es Dios, Jesucristo tuvo que someterse a los preceptos presentes para poder enseñar a gente que así se tenía que hacer. Por ejemplo, cuando Jesucristo viene Juan al Bautizador en el río Jordán, y miramos nosotros que Juan el Bautizador está predicando, está enseñando que todo mundo se tiene que arrepentir, se tiene que bautizar. Y cuando Juan el Bautizador ve a Jesucristo, él entiende quién es. Él sabe quién es. Y él tiene cierta reservación en bautizar a Jesucristo. Y Jesucristo le dice en el versículo 16, Mateo 3:16, que se haga esto para que ahora se cumpla toda justicia. Ese versículo me da a entender a mí que Jesucristo quiso hacer todo lo correcto, todo lo posible, para poder presentarse de una manera que tuviera bien con Dios. Porque recuerden, Jesucristo empezó su ministerio a la edad de 30 años. Lucas capítulo 3 y versículo 23 nos habla de eso. Pero anteriormente a estos versículos, miramos que Jesucristo se bautiza, pero para que toda justicia se cumpla, no porque era un pecador. Entonces, en primer lugar, miramos nosotros que Jesucristo, para establecerse como instructor de Dios, tuvo que primeramente hacer todo lo que era correcto conforme a la voluntad de Dios. No solamente se levantó y comenzó a enseñar, sino que tuvo que hacer todo conforme a la verdad de Dios. Y fue después de esto que miramos una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Desde ese momento en adelante ya miramos la aprobación de Dios. Whenever we talk about Jesus Christ, we notice first of all that he had his material that he was going to teach as instructor. Second, now we come to the preparation of Jesus Christ. How does he prepare himself in order to be able to teach the material that God has sent him to teach? Well, first of all, we notice that he himself prepares himself to be in the right path. He prepares himself to be able to teach that which is the absolute truth. And we notice this because in the New Testament, in Matthew chapter 3 and verse 16, we notice that he comes to John the Baptizer. John the Baptizer knows who he is. And therefore, when he comes to John the Baptizer says, it is I who needs to be baptized by you. But yet Jesus Christ said, let this be done in order for all justice to be completed. He wanted to be right with God. He did not want anything lacking because he knew of his important role that he had, not only to himself, towards humanity.
And we notice that Jesus Christ started his ministry in the age of 30. Luke chapter 3 and verse 23 speaks of that. But prior to that, we notice talking about Jesus' baptism. So we notice the preparation of Jesus Christ in order to be able to commence, to start the difficult task of training certain men concerning the absolute truth. Because that's what was needed. We're talking about the facet of Jesus Christ, which is an instructor, to instruct. Segundo, miramos nosotros que Jesucristo sabía bien que él solo no iba a poder hacer lo que tenía que hacerse, sino que él va y escoge a 12 hombres. Hombres que él vio que fueron necesarios para poder divulgar la verdad absoluta a todo lugar en donde se tenía que divulgar. Pero consideran a los hombres que Jesucristo viene a escoger. No viene a escoger a hombres sabios. Cuando se escoge a un hombre que todo lo sabe, nada le puedes enseñar. Esto lo declara el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 en adelante. ¿Nunca se ha acercado usted a un hombre que se cree sabio? Nada le puede enseñar a usted. No importa lo que usted comience a decir, él lo va a superar, porque él es el sabio. Y Jesucristo no escoge a personas sabias, sino que él viene a escoger al hombre común. En Hechos capítulo 4, versículo 13, la gente se quedaba admirada porque los que estaban predicando y enseñando, que eran los apóstoles, eran hombres comunes, hombres sin letras. Dice el texto, hombres vulgares, que no habían tenido estudios. Y se quedaban sorprendidos porque lo que se estaba haciendo ahí, ¿verdad?, era para que saliera de un hombre sabio, un hombre entendido intelectual. Pero eran hombres comunes. Y Jesús los escoge para que de ellos salga la verdad. Mateo capítulo 11, versículo 25 dice que la boca de los bebés saldrá la verdad. Se está refiriendo a la gente que pues no tiene mucho conocimiento, por eso entrenado para que llegue a ese punto. Entonces miramos nosotros que Jesús escoge a estas personas. No eran perfectos, incluso uno de ellos lo vino a traicionar, pero eran personas que tenían el deseo de querer aprender y de querer enseñar, tenían una ética de trabajo que a Jesús le vino a llamar la atención y por lo tanto los escoge para que así ellos puedan salir a predicar la palabra del Señor. Pero noten, desde un punto Jesús los lleva al otro punto. Al otro punto de que predicaron y enseñaron la palabra tremendamente, porque la gente se quedaba admirada por la manera en cómo ellos enseñaban. De este punto a este punto. Miramos que Jesús entonces viene a enseñarle la palabra de Dios. Y quien viene a ser al instructor o al enseñador, en este caso los discípulos, no fue Jesucristo, hermanos, sino que fue la palabra de Dios. La palabra de Dios bien aplicada, bien presentada a los discípulos, habrá de ayudarles para que se preparen y se mantengan firmes en lo que tienen que hacer. Es la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y viene a producir esto en nosotros. Por eso el apóstol Pablo amonesta que en nuestra mente debe estar abundantemente la palabra de Dios. Tercero, miramos nosotros que Jesucristo viene a entrenar a estas personas por 3 años. Noten, 3 años. Y durante estos 3 años, hermanos, no crean que los discípulos no fracasaron. Miramos el fracaso de los discípulos. Ellos fracasaron, aunque Jesús estaba con ellos. Ellos en veces hacían preguntas que Jesucristo los tuvo que amonestar porque hacían tales preguntas. Ellos en ocasiones fracasaron en no hacer lo que tenían que hacer. Ellos fracasaron en no demostrar la fe que tenían que demostrar. Menciono todo esto para que miremos que
estos hombres fueron hombres comunes como usted y yo, que estamos aprendiendo, pero que vamos a fracasar en nuestra vida. Nos levantamos y seguimos adelante. Con esto trató Jesucristo por 3 años, 3 años y medio. Trató de enseñarles para que pudieran seguir adelante enseñando la palabra de Dios, para que así ellos pudieran seguir adelante enseñándole a lo que estaba por venir. Jesucristo fue un modelo para ellos. Jesucristo fue un mentor para ellos. Jesucristo fue un motivador. Y miramos nosotros que Jesús les ayudó para que se multiplicaran. Y miramos esta multiplicación cuando empieza la iglesia. Porque cuando empieza la iglesia, versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina, noten, de los apóstoles. Y ahora los apóstoles son los que están enseñando a la congregación. Y segundo, miramos el crecimiento. Versículo 41, 3,000 almas fueron añadidas a la iglesia. Hechos 4:4, 5,000 hombres fueron añadidos a la iglesia. Hechos 5:12, y hubo gran crecimiento en la iglesia. Hechos 6:7, y aún de los sacerdotes también obedecían y crecía la iglesia. Solo que miramos todo esto a consecuencia de Jesucristo ser el modelo, el monitor, el motivante para que hubiera multiplicación en todo. Solo que vino a demostrar eso en su forma de instructor. Y por último, hermanos, miramos nosotros que Jesucristo vino a dejar que al último miramos nosotros que Jesucristo vino a resucitar de la tumba y regresó a sus discípulos por una última vez para darles como en inglés se llama pep rally, como una motivación, y venir a enseñarles concerniente a lo que tenían que hacer y lo que se esperaba delante de ellos. Y esto lo miramos en Hechos capítulo 1, versículo 3, para seguir adelante. Tercero, miramos nosotros que lo siguiente, miramos el propósito de todo esto. The second thing that we notice of Jesus Christ as an instructor is the fact that Jesus Christ, first of all, he prepared himself. He took time to prepare himself. As a young lad, he grew in the knowledge of God and man. Luke chapter 2 and verse 40 and 41. Luke chapter 2 and verse 52. He was the person that did everything according to the will of his Father. He did not do nothing contrary to the will of the Father. As a matter of fact, when he comes to John the Baptizer, he asked John the Baptizer that he need to be baptized in order for all justice, all righteousness to be fulfilled. And second, we notice that Jesus Christ gets 12 men to help him. Now, these men that he gathers were not people that consider themselves wise persons. A wise person sometimes doesn't listen to advice. He or she thinks that they know it all. As a matter of fact, when you talk to them, they will have something superior to say to what you have said in order to top you. Their mind is not open for instruction. They're the ones that they want to give instruction and for you to listen to them. Well, Jesus didn't choose none of these. The Apostle Paul talks about this in 1 Corinthians chapter 1, verse 18 and following. He chose common people like you and me to be able to instruct them, to teach them for 3.5 years in order for them to be able to go out and to teach themselves. And from point A to point Z, we notice the difference because these men started off as fishermen. And then whenever you look at the Bible, you hear of these men, they were powerful orators. They were powerful people that could speak. People were amazed in how they were doing things. Acts chapter 4 and verse 13 speaks of that. And these people, and they say, aren't these Galileans? Aren't these people that don't have any study? They were amazed. But see, it is not Jesus Christ that brought them to this point.
It is the instruction, the Word of God, that Jesus Christ taught them. And finally, we notice that Jesus Christ motivated them in order for them to continue on with their responsibility. So as far as Jesus Christ with his disciples, we notice that he was a model, he was a mentor, he was a motivator, and he motivated them to be able to multiply later on in life. And we notice this because whenever the church starts, and now it's the turn of the disciples to be able to be the instructors, notice the multiplication. Acts chapter 2 and verse 41, 3,000 souls. Acts chapter 4 and verse 4, 5,000 men. Acts chapter 5 and verse 12, and the word of God increased. Acts chapter 6 and verse 7, it continues to increase. So there was the multiplication, the increasing of at that particular time. And finally, we notice that the third point here is, what was the purpose of all of this? ¿Cuál fue el propósito de todo esto, hermanos? Bueno, Jesús vino para hacer todo esto como instructor para que nosotros ahora fuéramos, como dice 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9. 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el propósito, para que nosotros vengamos a ser linajes escogidos, para que usted y yo vengamos a ser un pueblo precioso delante de los ojos de Dios. Porque lo que se enseñaba falsamente, la falsa religión, todo eso, ¿verdad?, no produce un linaje escogido. Es Dios el que viene a escoger el linaje, pero este linaje que viene a escoger es a consecuencia de la obediencia a su palabra, no a la falsedad, sino que a su palabra, para que así venga a ser el pueblo el querido por Dios. Segundo, miramos nosotros que dice la palabra del Señor que es un linaje escogido, real sacerdocio, una persona que venga a ser parte de la deidad divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, es lo que enseña. Cuando se enseña la verdad absoluta, la verdad perfecta, viene a perfeccionar al ser humano y lo viene a demostrar a un real sacerdocio, es decir, parte de la deidad. Es tan simple así. Y tercero, miramos nosotros que dice nación santa. Ya viene a formar un grupo de personas con una cultura diferente. La cultura del mundo, hermano, es corrupción, maldad. Pero ya el grupo de Dios es con una cultura diferente, con una manera de vivir diferente, con una manera de vivir ya piadosamente en este mundo, diferentes a lo que el mundo demuestra. El mundo demuestra una cultura, una conducta totalmente diferente a la que nosotros debemos de demostrar a este mundo. Y por último, para que vengamos a anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado, para que nosotros también podamos continuar anunciando esto lo cual Dios nos ha enseñado. Ahora nosotros nos convertimos en instructores. Así como hemos recibido, debemos de enseñar a otros. El apóstol Pablo, hablando de un joven llamado Timoteo, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, dice, y les he enviado a Timoteo, y él les habrá de enseñar lo que yo enseño en todas las iglesias. Noten, ya no es Pablo el instructor a Timoteo, sino que Timoteo, instructor a los demás. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para que enseñes a hombres fieles. Ya Timoteo ahora es instructor a hombres fieles. Pablo ya había hecho su trabajo. Y así consecutivamente, cuando llega a nosotros ahora también somos instructores. Y debemos de enseñar a aquellos que necesitan enseñanza para que también vengan a hacer lo mismo
no solamente en su vida, sino que en la vida de los demás. Jesucristo viene a demostrar la segunda faceta en su vida, y esta faceta es de que fue un instructor. We notice here that Jesus Christ came to this world in order to be able to be an instructor not only to his disciples, but also to the whole church through his disciples. Now, the purpose that we gather from all of this is found in 1 Peter chapter 2 and verse 9. And these are the things that you and I have to demonstrate. We have to demonstrate that we are a royal priesthood, that we are a holy nation, that we are capable of announcing those virtues of God to a lost world. And we do this, and we convert ourselves now as instructors to be able to instruct others of the same thing. So as we come to a close this morning, let me say the following. All of us here have been called to teach. All of us. There's no exception. And sometimes you might think that you are not capable of teaching, but you are. You are God's teachers. Remember that God has given you the words. God has given you everything that you need in order to be able to arrive at this point. Now, I do agree that some of us are a little bit better than others, but still with practice, we will become perfect. And we do what we can with what we know. And we teach what we know, not what we don't know. And God requires of us to continue to be teachers in this world in order to be able to teach the richly blessings of Him who has called us from darkness into His light. El propósito de todo esto, hermanos, ya para concluir, es de que usted y yo tenemos que entender que también somos instructores. Dios nos ha llamado para que nosotros también enseñemos. Claro, ¿verdad? Que no todos nosotros tenemos la misma capacidad, pero sí tenemos la capacidad para enseñar. Y con lo que Dios le ha dado, eso es lo que tiene que enseñar. Dios no le va a demandar ni pedir más de lo que usted no puede enseñar. Con lo poquito que usted sabe, eso lo debe de enseñar. Tenemos obligación ante Dios para enseñar lo que Él nos ha puesto en nuestra mente y corazón. Esta mañana, si acaso hay alguna persona que quizás no se ha entregado al Señor. Cuando digo que no se ha entregado al Señor, le preguntas a todos, ¿tú crees en Jesucristo? Yo creo en Jesucristo. Todo el mundo cree en Jesucristo. Aún los demonios creen en Jesucristo. Pero mi pregunta es, ¿te has entregado totalmente a Jesucristo? Es bueno tener un conocimiento de Cristo. Es bueno saber que Cristo existe. Pero me estoy refiriendo a la relación que usted debe tener con Cristo. Y si usted está en pecado, no hay ninguna relación con Jesucristo, porque Dios no puede tener relación con el pecado. Isaías 59, 1, 2 habla de eso. 1 Juan 1, 5 habla de eso. Y a eso me refiero. Que usted tiene que tratar con su pecado, tiene que quitarlo de encima de usted para que pueda ver esa relación con Dios. Algunos requieren someterse a la obediencia de las buenas nuevas, es decir, el creer, el tener fe, el arrepentirse, el confesar y el bautizarse. Otros lo han hecho y tienen que solamente, como Simón, arrepentirse y volver a empezar a caminar como Dios quiere que camine. La decisión es de usted. ¿A cuál será en esta mañana? Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Gracia de amor, número 82 como himno de invitación. Si estamos listos, cantemos.
Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador. A confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo logró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios será después. Oh, excelsa gracia del amor, que Dios perdona al pecador. Si presto está a confesar sus culpas y